Gloria al Padre, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la doctrina del Cordero de Dios. El Divino Padre, en el juicio integral de Dios para esta generación, dice: en la prueba de la vida, muchos se guiaron por otros que habían violado la divina ley de Dios. Los tales correrán el riesgo de ser considerados cómplices de la violación por el Hijo de Dios. En la prueba de la vida había que saber escoger guía. En el extraño mundo en que reinaba el extraño capitalismo, nunca existieron verdaderos guías espirituales, porque todos estaban influenciados por la extraña sensación que el oro ejercía en el espíritu. La doctrina del Cordero de Dios, que es la verdad que se había anunciado en las Sagradas Escrituras, que volvería o que llegaría al mundo por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. En las Escrituras dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. La reina del sur se refiere a esta doctrina, porque esta doctrina nace en el sur. Esto es Suramérica, Chile. La luz viene del sur, también dice en otra parte de las Sagradas Escrituras. El Hijo de Dios nació en este país. Esto fue en el año de 1931. Estuvo aquí en Lima, Perú, en 1975. Permaneció hasta 1978. Hoy él se halla en el oriente. Está entre la India, el Tíbet. En esta etapa primera se manifiesta con doctrina. En esta doctrina explica todas las cosas y anuncia los acontecimientos venideros, lo que vendrá. En esta doctrina está el juicio intelectual de Dios para esta generación. En este juicio hay 10.000 leyes. En estas 10.000 leyes está el juicio molecular. Se dice molecular porque abarca hasta el microbio, hasta la molécula. Eso es lo que Jesús dijo: habrá juicio final por sobre todas las cosas imaginables. Por eso es que este juicio se le va a conocer como el juicio final, molecular. Es un juicio que abarca el todo sobre el todo. Es un juicio segundo tras segundo, instante tras instante, molécula por molécula. No escapa nada a la justicia de Dios. Entonces, los seres humanos
estamos en prueba de vida. En esta prueba todos hemos caído. Todos hemos hecho las cosas mal. Por eso lo que dice, la reina del sur se refiere a esta doctrina, al Hijo de Dios, al primogénito solar, Alfa y Omega. Se levantará en el juicio. Justamente, el juicio final se inicia con la palabra viviente de Dios. Se inicia con doctrina. Por eso se dice juicio intelectual de Dios para esta generación. Entonces, en este juicio, todos estamos condenados. Por eso dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. El juicio intelectual nos condena a todos. Porque en este mundo ni siquiera hay uno que se sepa las Sagradas Escrituras de memoria. No hay ni uno. Entonces, aquí nos dice, en la prueba de la vida había que saber escoger guía. En esta nuestra prueba debimos haber sido más inteligentes, más hábiles, mentales, para escoger guía, maestro, líder. ¿Y a quiénes escogimos? Escogimos papas, curas, pastores, elders, en fin, tantos que hay en el mundo entero. ¿Y estos guías quiénes son? Son seres humanos imperfectos, pecadores, influenciados por la materia, ilusionados con el oro. Veamos el Papa cómo vive en un palacio lleno de oro, vestimentas de pompa. Ellos tienen hasta banco propio, tienen como resguardo toneladas y toneladas de oro. ¿Y qué es lo que enseñaron? Enseñaron a adorar a Dios a través de imágenes, ídolos, estatuas, monumentos, templos, catedrales. Ellos mismos se hicieron llamar Santo Padres. Crearon santas, santos para todos los gustos. Habiendo la ley de Dios que dice, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Millones de seres humanos le siguen a este ser. Millones. Y ante Dios, ¿cómo se está? Se cayó. Por culpa de las llamadas religiones, no se entra al reino de los cielos, dice Dios en esta doctrina. Porque las religiones dividieron a la humanidad en tantas creencias, habiendo un solo Dios, una sola verdad. Porque la división no está en las leyes de Dios, no la enseñan.
Cristo advirtió, solo Satanás divide. Y ellos hicieron el papel de Satanás. Y eso causó mayor confusión a millones de seres humanos. Teniendo por delante tantas imperfecciones de estos seres, el hombre escogió al hombre. Por eso Dios dice en las Escrituras, el hombre que sigue al hombre, maldito es. El hombre que sigue a Dios, bendito es. Por eso el Padre Eterno, en las Sagradas Escrituras, en Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. ¿Por qué no tuvimos la capacidad de escogencia? ¿Por qué escogimos a seres imperfectos? ¿Por qué no escogimos a un ser perfecto? Habiendo en las Sagradas Escrituras la escogencia, o Dios o el hombre, y el hombre prefirió al hombre. Entonces, ninguna religión salva al hombre. Ninguna religión. Porque todas las religiones se habían convertido solo en empresas comerciales. Por eso allí se comercia con los sacramentos, se comercia con las leyes de Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Las religiones son árboles que no plantó Dios. Entonces, el juicio final nos lo aclara, nos da luz, nos da entendimiento. La forma de fe que nos influyeron las llamadas religiones son formas de fe totalmente limitados, formas de creencia totalmente limitados. Por eso es que cuando vino Jesús, ¿quién le creyó? Unos cuantos. Y él mismo está de retorno, está de vuelta, ya está aquí en el planeta. Las religiones lo reconocieron, ninguno, y hablan de Dios de boca. Y Dios está presente en este mundo y no lo reconocieron.
Esa es la diferencia entre lo que los hombres enseñan y lo que enseña el mismo Dios, el mismo Creador. Vamos a avanzar con la lectura del juicio intelectual de Dios para esta generación. Dice el Padre Eterno: es más fácil que no sea defendido en el divino juicio de Dios uno que en la prueba de la vida se alejó de Dios, porque nadie querrá ser cómplice de uno que violó la divina ley de Dios, porque la complicidad es descuento de puntaje de luz. En el llorar y crujir de dientes, nadie querrá perder ni una existencia de futura luz. En la prueba de la vida, los poderosos del extraño mundo del oro siempre fueron los primeros en lo que a comodidad se refiere. En el divino juicio de Dios serán lo último. La mayoría de ellos morirán esperando a que sus carnes sean resucitados a niños. Todos los llamados ricos que conoció el mundo de la prueba inspirarán lástima y compasión en el llorar y crujir de dientes, porque el mundo verá en ellos sinónimo de condenación. En la prueba de la vida, muchos ocuparon puestos en que tenían que atender al público. La más microscópica mala voluntad de los que ocuparon tales puestos lo pagan ellos segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea. Todos los que a otros atendieron con mala voluntad en la televisión solar se verá. Es más fácil que sea premiado en el divino juicio de Dios uno que tuvo buena voluntad para con sus semejantes, a que sea premiado uno que cayó en mala voluntad para con otro. En la prueba de la vida, muchos vieron que a otros necesitaban ser defendidos, pero que nada hicieron por ayudarlos. Esta extraña cobardía se descuenta en el divino juicio de Dios. Es más fácil que sea defendido en el divino juicio de Dios uno que a otro defendió en la prueba de la vida, a que sea defendido uno que a nadie defendió en la vida. En la prueba de la vida, muchos pensaron que mientras vivieran no les llegaría el divino juicio de Dios. Los que así pensaron cayeron en su prueba, porque todos de todas las generaciones pidieron a Dios la divina sorpresa de llegada del divino juicio. Esta sorpresa fue escrita en el divino evangelio de Dios. Escrito fue: y llegará la verdad por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que al hablar del divino juicio final lo hizo pensando en la sorpresa del divino evangelio de Dios, a que entre uno que no lo tomó en cuenta. En la prueba de la vida surgió el llamado comercio. Esta extraña manera de valorizar lo efímero se juzga en el divino juicio de Dios. Lo que se juzga es el grado de entusiasmo con que todo espíritu se dejó influenciar por el comercio. A mayor entusiasmo, mayor es el descuento para el espíritu. Solo los que no conocieron el comercio en sus vidas no tienen descuento. La prueba de la vida consistía en no dejarse influenciar por algo que instante por instante incluía descuento para el espíritu. En la prueba de la vida,
surgieron los que a otros dividían por diferentes maneras de pensar. Los que así procedieron en la vida, así también se procederá en contra de ellos en el divino juicio de Dios. El mundo de la prueba se olvidó de la divina parábola advertencia que decía: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Este olvido de la divina parábola divide el fruto de cada uno. Y por lo tanto, ninguno de los que se dividieron a sí mismo, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren los que a nadie dividieron. En la prueba de la vida, muchos creyeron en la ilusión de lo limitado. Esta caída hace que tales espíritus en prueba de vida tengan que volver a escoger en futuras existencias lo limitado. Y como lo limitado no es del reino de los cielos, tales espíritus no entran al reino de Dios. Solo eternidades más adelante, cuando hayan vencido el extraño entusiasmo por lo limitado, entonces entrarán. La ilusión en lo limitado se paga por segundos y por moléculas. Por cada una de estas microscópicas unidades corresponde una existencia a vivir en otros planetas. En la prueba de la vida, la creencia es transformada en existencias de luz en el divino juicio de Dios. La no creencia nada recibe. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que creyó en la prueba de la vida, a que puede entrar uno que no creyó. La más microscópica negación del infinito es suficiente para que el negador no vuelva a entrar al reino de los cielos, porque a todos se les había enseñado de que lo de Dios no tenía ni principio ni fin. Cuando se pide vida a Dios, nadie le pide empequeñecerlo en los lejanos planetas. El empequeñecimiento de Dios lo hace la criatura cuando ella se entusiasma por cosas efímeras y pasajeras de la tierra. La prueba de la vida consistía en oponer resistencia mental a la extraña sensación de ilusionarse en lo efímero o en lo limitado, porque todos sabían de antes de venir a la vida de que era más fácil que entrara al reino de los cielos uno que, viniendo de lejanos planetas de pruebas, creyó en tales moradas planetarias, de que sólo lo eterno era del reino. Y todos sabían de que los que se habían ilusionado por lo efímero surgido en tales planetas, ninguno de ellos entraba al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de Dios los que durante la prueba de la vida se preocuparon por lo del cielo, a que puedan entrar los ingratos que se olvidaron de que para ganarse algo había que preocuparse y luchar por ese algo. La preocupación por lo de Dios es premiada segundo por segundo en el divino juicio de Dios. La preocupación habla en sus leyes de preocupación, tal como el espíritu hablará en sus leyes de espíritu. En la prueba de la vida surgieron los que violaron la ley de Dios,
surgieron los que violaban la ley de Dios a través de la boca. Muchos propagaron ambientes de guerra entre sus países vecinos. Tales ciegos del espíritu de verdad olvidaron que ni ellos mismos pidieron las guerras a Dios, porque nada destructivo se pide a Dios. Los que de boca le hicieron propaganda a la guerra vivirán en futuras existencias y en otros mundos eternas guerras. Todo lo que se habla de boca se materializa en el futuro del espíritu. Se cumple en el microscópico espíritu la ley expansiva del universo mismo. Cuando el Divino Padre Jehová advirtió a Adán y a Eva de que no probaran del árbol de la ciencia del bien, fue una divina advertencia para sus herencias, porque los hombres del porvenir crearían una ciencia salida de leyes desiguales, y todo producto de lo desigual es extraño producto, y siendo extraño, sus autores no entran al reino de los cielos. La ciencia del bien corresponde a la ciencia de la bestia, que para lograrla se tomó el extraño libertinaje de explotar a otros. Ni los creadores de la bestia, ni los que los proclamaron en la prueba de la vida, ninguno entrará al reino de los cielos, porque es más fácil que entre al reino de Dios el que pensó que lo justo estaba en lo igualitario y no en lo desigual. Toda forma de fe de la prueba de la vida debió de haber tomado en cuenta a materia y a espíritu, porque se pidió ambas a Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que en su fe consideró al todo sobre el todo que le rodeaba, porque fue más completo, a que pueda entrar el que cultivó una fe con extraño límite. En la prueba de la vida, cada uno eligió su propio trabajo, mas como las leyes del extraño mundo del oro no eran leyes igualitarias, es que 2/3 de los errores que contenía la propia elección lo pagan los creadores del extraño sistema de vida con leyes desiguales. El común de las gentes paga solo 1/3 de sus errores. En la divina justicia de Dios, los que crean extraños sistemas de vida con leyes desiguales están más infinitamente condenados que los que fueron obligados a cumplir con tan extrañas leyes. Es el juicio intelectual de Dios para esta generación. El Padre Eterno nos juzga, primero, por leyes intelectuales. Viene el juicio físico. Es cuando todos estaremos frente al juez y frente a las muchedumbres, porque los juicios de Dios son públicos y universales. A todos los hermanos, a todas las hermanas que deseen leer, estudiar la doctrina del Cordero de Dios, visiten la internet www.alfayomega.com, www.cienciaceleste.com. Están invitados. Les agradezco por su atención. Conmigo, hasta pronto. La pasen bien.